Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema que se llama distancia entre dos puntos. Este tema es continuación del plano cartesiano que ya vimos la clase pasada. Esta es otra utilidad que podemos agregar al plano cartesiano, en el cual vamos a poder nosotros graficar diferentes puntos, pero también podemos calcular la distancia que hay entre cada punto. Aquí a manera de ejemplo les puedo mostrar el plano cartesiano, el eje de las X, de las Y aquí están graficados dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Para esto, aquí entre paréntesis ya conocemos los pares ordenados y vamos a obtener una fórmula. Esta fórmula sale a partir del teorema de Pitágoras, pero primero les voy a comentar que para obtener lo que es x1 y x2 vamos a ver en nuestro plano cartesiano cómo están ubicados los puntos. Por ejemplo, si los puntos se encuentran ubicados en el eje X de las abscisas o en una recta paralela a este eje, la distancia va a corresponder al valor absoluto de la diferencia de sus abscisas. Lo que quiere decir esto es que su fórmula va a ser representada por x2 menos x1. Aquí no estamos empleando cuadrados, simplemente estamos diferenciando un punto de otro. De igual manera, para el caso del eje de las Y, que son las ordenadas, es el mismo sistema. Si tenemos un punto en la misma distancia del eje Y o una recta paralela a este eje, los puntos van a corresponder al valor absoluto de la diferencia de las ordenadas, que en este caso sería Y2 menos Y1. Estos puntos vamos a obtenerlos y vamos a utilizarlos mediante una relación que se denomina como D, que representa la distancia entre los puntos. Entonces, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los puntos en el eje X y en el eje Y, que quedaría raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta relación, como les comenté, sale a partir del teorema de Pitágoras. También podríamos relacionar la distancia entre los puntos como una hipotenusa. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se vería dos puntos trazados en un plano cartesiano donde tenemos el eje X y el eje Y, que la distancia va a estar representada por esta línea. Nosotros vamos a calcular la distancia del punto 1 al punto 2 mediante la fórmula que ya les comenté. Aquí está representado. La distancia del punto 1 al punto 2 es igual a la raíz de la suma de estos números elevados al cuadrado. Debemos de tener cuidado al momento de realizar las operaciones, ya que algunos números del par ordenado pueden ser negativos. Entonces aquí ya empezaríamos a utilizar la ley de los signos y para poder realizar las operaciones de manera correcta. Aquí les muestro un ejemplo. Este es el ejemplo 1, que nos dice que calculemos la distancia entre dos puntos. El punto 1 con su par ordenado, que vale 7,5, y el punto 2 que vale 4,1. Entonces recordamos que este valor es X y este valor es Y. Entonces aquí estos dos puntos vamos a calcular la distancia. Sabemos que le vamos a dar primero el valor a X1, que en este caso es 7, y en el punto 2 el valor lo vamos a denominar como x2, que vale 4. Y para el caso del
Aquí les muestro el primer ejemplo donde vamos a calcular la distancia entre dos puntos. Aquí tenemos el punto 1 y el punto 2, los cuales tienen un par ordenado con un valor de 7,5 y para el punto 2 el par ordenado vale 4,1. Tenemos estas dos coordenadas, las cuales vamos a calcular su distancia. Primero debemos de darle valor a cada variable. Entonces aquí tenemos que x1 va a ser representado de acuerdo al par ordenado y lo que vimos la clase pasada. Siempre vamos a estar poniendo x, y. Aquí va a ser x1 va a valer 7 y para el caso de x2 va a valer 4. En el caso de la y1 vale 5 y y2 vale 1. Entonces aquí hacemos la sustitución de los datos de acuerdo a la fórmula que nos dice que d es igual a x2 que vale 4 menos x1 que vale 7. Estos van a ir elevados al cuadrado con signo de resta. Aquí como son positivos no hay problemas. Sin embargo, si tenemos un signo negativo y de acuerdo a la resta va a cambiar a un número positivo. Entonces en este caso queda igual el número 7. Y bueno, continuando vamos a hacer la suma de y2 que vale 1 menos 5 que vale y1 y esto va a ir elevado al cuadrado. Entonces aquí como vemos es una resta, 4 menos 7 quedando el signo negativo debido a las leyes de los signos. Entonces tenemos menos 3 va a seguir elevado al cuadrado y 1 menos 5 son menos 4. Entonces aquí igual queda elevado al cuadrado representado todavía por la raíz. Hacemos las operaciones primero de elevar al cuadrado los números. Menos 3 al cuadrado, como es signo negativo, como lo estamos elevando al cuadrado, también se eleva el signo y por eso aquí nos queda 9 positivo. De igual manera en el 4 al cuadrado nos da 16 y dejamos la suma de ambos números, siguiendo agregando la raíz a esta suma. Entonces la distancia hacemos la suma de 9 más 16 y nos va a dar raíz de 25. Hasta aquí donde quedamos nosotros con la raíz, ahí ya está su problema terminado. Sin embargo, todavía podemos realizar la raíz cuadrada de 25 que nos va a dar 5. En este caso se queda 5 unidades, pero ya les había comentado, pueden ser 5 metros, 5 centímetros, aquí de acuerdo al problema que estemos utilizando. Aquí podemos ver otro ejemplo. Aquí ya agregamos la gráfica de los puntos, ya están localizados el punto 1 y el punto 2. Si recuerdan, las coordenadas del punto 1 es 2,1, tenemos el 2 en X, el 1 en Y, y para el punto 2 son 4 en X y 5 en Y. Entonces, graficamos aquí la línea, que esta va a ser la distancia que vamos a calcular. Pero también aquí podemos obtener, de acuerdo a la teoría, podemos conocer que esta distancia vale 2 y la distancia del punto 2 a este punto vale 4. Entonces, empleando la misma fórmula, nada más que aquí se ve un poco reducido porque ya está sustituido los valores. Si regresamos, vemos que la fórmula es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Aquí ya tenemos los valores directos. Aquí ya hicimos el 4 menos 2 y 5 menos 1. Por eso tenemos aquí el 2 y el 4. Entonces estos números los elevamos al cuadrado, quedándonos 4 y 16, se suman y nos da raíz de 20. Como les comentaba, aquí podemos dejar el resultado como raíz de 20 o podemos sacar esta raíz
que aquí la distancia valdría 4.4 unidades. Entonces, del punto 1 al punto 2 hay 4.4 unidades. Como les comento, pueden ser metros, centímetros, según lo que estemos calculando. Y les voy a dejar una actividad nueva. Esta va a ser la actividad número 3, en la cual me van a localizar ustedes los puntos en el plano cartesiano, el punto 1 y el punto 2, y van a encontrar la distancia entre dos puntos. Aquí ya tienen un número negativo, ahí solamente van a emplear los números, la ley de los signos para poder realizar la distancia entre dos puntos. Es muy similar a este problema, solamente es de sustituir y de graficar. Van a obtener una figura semejante a esta y van a ustedes a emplear la fórmula de distancia entre dos puntos. Y sería todo. Si tienen alguna duda me pueden escribir.